Como también sabemos, tenemos un número de 1.469 personas que están en esa condición, ¿no? Y solo 307 de ellas han sido identificadas. El cambio de enfoque, a diferencia de lo que se ha hecho progresivamente en años anteriores, donde el país comenzó en el periodo de dictadura, teniendo un rol muy activo por parte de la sociedad civil. El inicio del plan de búsqueda, uno debiera decir, es lo que yo decía ayer, en la sábana de la Vicaría de la Solidaridad. Desde el retorno a la democracia hemos tenido 3 grandes comisiones de verdad, y desde hace aproximadamente un poco más de 20 años, un sistema judicial exclusivamente focalizado en la investigación de esos crímenes a través de los jueces de dedicación exclusiva. Durante estos años, el país ha enjuiciado a los responsables y ha acumulado una abrumadora cantidad de información en esos expedientes. Sin embargo, la búsqueda ha recaído principalmente sobre los hombros de los familiares, sobre sus abogados, sus abogadas, y hemos dejado confinado como sociedad esto más bien a una preocupación de los pasillos de los tribunales. Lo que hace Plan Nacional de Búsqueda es asumir esto como una obligación permanente del Estado. Fue el Estado y sus funcionarios quienes cometieron esos crímenes, y es el Estado, en consecuencia, el que debe asumir esa responsabilidad. Por lo tanto, Plan Nacional de Búsqueda, que está construido como un instrumento de política pública, que tiene objetivos, que tiene metas, que tiene indicadores, representa una obligación permanente. Y para que tengamos un contexto de las cosas, el promedio de edad de las personas que fueron detenidas y hechas a desaparecer era de 29 años. Más del 50% de ellas eran obreros o trabajadores. Solo cerca del 14% eran menores de 18 años. El 96% de ellos eran hombres, y la mayoría de quienes los buscan son mujeres. Y por eso la obligación del Estado, por eso esta obligación permanente de poner a su disposición los medios, los recursos y la gestión pública para acompañar en ese proceso de búsqueda. Eso. Ministra. Muchas gracias, ministra. Bueno, como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio estamos encargados de coordinar las diversas actividades en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y es por eso que durante este año hemos incentivado un espacio para que la ciudadanía se encuentre, reflexione, dialogue respecto de la importancia de la memoria para fortalecer y construir nuestro futuro. Como Estado, tal como lo decía la ministra Vallejo, tenemos la obligación de avanzar decididamente en los 5 ejes de la justicia transicional, pero además poner en el centro de nuestra cultura que debemos instalar la memoria y la democracia como bienes fundamentales para poder avanzar y, a través de la reflexión artístico-cultural, consolidar nuestra cultura democrática y de derechos humanos sana y fuerte. De ahí que durante los últimos meses se han estado desarrollando diversas actividades coordinadas por distintos ministerios, instituciones públicas, privadas, sitios de memoria, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, víctimas de la dictadura, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil en su conjunto. Gran parte de todas estas actividades han sido recopiladas, sistematizadas y difundidas a través del sitio web 50.cl, donde no solo se encuentran actividades nacionales, sino que también insumos a nivel internacional y contenidos audiovisuales. Dentro de los hitos, grandes hitos de estos meses, se encuentra la aprobación por parte del Consejo de Monumentos Nacionales de la declaratoria como monumento histórico de 7 nuevos sitios de memoria. Con esto, nuestro país pasa a tener en cada región un sitio de memoria declarado patrimonialmente, y además a través de árboles por la memoria plantados en diversos sitios de memoria y espacios públicos y privados hemos podido fortalecer el diálogo y el encuentro. Además, a través del programa Sitios de Memoria beneficiamos 13 proyectos a nivel nacional. Dentro de los próximos días se lanza la campaña Acuérdate del futuro, democracia siempre, y tendremos además la exposición fotográfica 50 años, 50 mujeres del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, coordinada junto con Metro de Santiago. Algunas actividades, ministra Vallejo, que me gustaría destacar, que son artísticas, es la exposición de Enrique Lin, Fuerza por Fuerza Mayor, que está en la Galería Gabriela Mistral. Además, la aplicación descargable que se encuentra en redsitiosdememoria.cl
y una actividad que me conmueve mucho, que es la función abierta a todo público el día 10 de septiembre de primavera con una esquina rota. Esto es un hito porque cuando en 1985 Teatro Ictus tenía esta obra en cartelera, el protagonista, don Roberto Parada, se enteró del fallecimiento de José Manuel Parada, su hijo, y en ese contexto él decidió continuar con la función. Todo mi respeto. Este fin de semana vamos a estar con la cantata Nuestra Madre Grande en Punta Arenas, que es una obra musical que se compuso hace 50 años por 3 jóvenes presos en el campo de prisioneros Río Chico, Isla Dawson. Y esto se va a realizar en la Universidad de Magallanes este 3 de septiembre. Así es que tenemos una agenda realmente contundente en ese sentido, no solo coordinada por nosotros, sino que también por diversas instituciones. Muchas gracias, ministra. ¿Preguntas? ¿Cómo está, ministra? Ministros, muy buenas tardes. Buenas tardes. En relación a la conmemoración de los 50 años, quería saber, ministra Vallejo, si es que las declaraciones del presidente ayudan a construir este clima de confianza y de unidad que él mismo ha pedido para esta conmemoración del golpe de Estado, por ejemplo, al hablar de una muerte cobarde hace algunos días. ¿Hay alguna autocrítica por el tono que se ha utilizado desde el gobierno en las últimas semanas? El presidente lo que hace en sus declaraciones en general sobre los 50 años, ¿no?, tiene que ver con empatizar con quienes han estado durante más de 3, 4, 5 décadas buscando justicia sin el respaldo de las instituciones del Estado. Aquellas personas que perdieron a sus hijos, que los detuvieron, y que desaparecieron y que hasta el día de hoy no saben dónde están. Hay que entender el fondo de lo que dice el presidente, ¿no? Y no solamente enfrascarnos en interpretaciones, solo interpretaciones de sus dichos y en declaraciones cruzadas. Porque aquí lo que se señala básicamente es la injusticia y la sensación, y no solamente la sensación, sino que la impunidad que viven hasta el día de hoy muchos compatriotas, porque aquellos que fueron responsables institucionalmente de perpetrar los crímenes más brutales que ha conocido nuestra historia, no quisieron hacerse responsables, no quisieron pedir perdón, no quisieron entregar información y no quisieron enfrentarse a la justicia. Y cuando habla de un acto de cobardía, se refiere a esa incapacidad de enfrentarse a la verdad, de hacerse responsable frente a los hechos brutales que se cometieron y frente a la incapacidad de asumir la responsabilidad frente a la justicia. Ese es el trasfondo de las palabras del presidente. Y para poder tener un encuentro en nuestro país, para poder sanar, necesitamos verdad, necesitamos justicia. La justicia no se pide y no se exige por odio, se exige por amor a la humanidad. La venganza es la que mueve el odio. La venganza no ayuda a reparar. La justicia sí. Y la ausencia de justicia daña aún más las heridas que están abiertas. Y por eso es tan importante que entendamos todos y todas la importancia de que la justicia avance. Y para que la justicia avance tiene que haber memoria, tiene que haber verdad. Para que haya justicia y a partir de eso también un proceso de reparación y de sanación. Para que logremos volver a tener una comunidad, para entendernos, ¿no? Para que nuestros hijos e hijas tengan la certeza y la garantía de que estas cosas no se van a repetir. Que un niño o niña sepa que aunque existe una diferencia política con su padre o madre, esta o este no va a desaparecer o no va a ser torturado producto de que existe una diferencia política. O que no los van a secuestrar y los van a someter a procesos de adopción ilegales producto de la imposición de una dictadura cívico-militar. Eso es lo que tenemos que lograr. Y en eso necesitamos todos, obviamente, tener altura de mira, asumir con valentía este proceso, porque es una historia que duele. Esto no es una celebración, es una conmemoración, porque nos ha marcado.
y de ella tenemos que aprender para poder salir adelante. Eso es lo que dice el presidente, y por eso es una invitación, no es una imposición, no es un emplazamiento, es una invitación a poder reconstruir la forma de relacionarnos en comunidad bajo principios que deben ser universales y que no se deberían poner nunca en cuestión. Ministro Cordero, queríamos preguntarle respecto a una polémica que se vio el día de ayer en el Plan Nacional de Búsqueda respecto a las ausencias en esta ceremonia que dijo el propio presidente Boric. Queríamos preguntarle por qué las Fuerzas Armadas finalmente no asistieron. Si usted nos puede confirmar que efectivamente ellas fueron invitadas, las autoridades del Ejército, eso como respecto a lo que pasó ayer, pero en un tema más de fondo también, si nos pudiera comentar si el gobierno va a instar o va a dar la orden civil a que el Ejército se haga parte también de esta conmemoración. A ver, la polémica que no es polémica. O sea, las invitaciones se cursaron de acuerdo a las reglas centrales de protocolo. El eje central del lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda, creo que es bien importante para que no nos extraviemos, eran los familiares de víctimas detenidos desaparecidos. Se cursaron más de 600 invitaciones de acuerdo al protocolo que para este tipo de actos se establecen, pero el eje central de las actividades del día de ayer estaba focalizado en los familiares. ¿Y por qué tan relevante? Porque este es un plan que busca focalizar en ello, por eso es una política pública permanente en la situación de las víctimas y sus familiares. Lo segundo es que, conformidad a protocolo, se envían todas esas invitaciones. El presidente destacó ayer, y particularmente la presencia del director general de Carabineros y el director de la Policía de Investigaciones. Previamente nosotros habíamos tenido una actividad de conmemoración en el cuartel número 1, acá abajo de Inteligencia Carabineros, donde fue un centro de tortura, y el general Yáñez estuvo también presente. Eso es lo que yo le puedo referir. Las invitaciones están cursadas y los actos oficiales están regidos por un protocolo de invitación. Respecto al tema más de fondo, ministro o ministra, respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en la conmemoración, el gobierno va a instar a que el Ejército pueda tener algún espacio, algún rol más bien protagónico, ese también es un actor relevante en torno a esta conmemoración. A ver, nosotros entendemos y las actividades por lo general están caracterizadas, sobre todo las más relevantes, por la participación, o sea, entendemos la importancia de que participen todas las instituciones del Estado, los distintos poderes del Estado y todas las instituciones del Estado. Porque como estamos promoviendo una política de Estado que tiene que ser reparatoria, es importante la participación de todas estas instituciones. Y por eso se les invita, ¿no? Asimismo como a la sociedad civil, ¿no? Que juega un rol muy relevante, sobre todo entendiendo que ha sido gracias a principalmente la sociedad civil que aún mantenemos memoria y capacidad de reconocer que tenemos deudas pendientes como Estado. Hay actividades donde más se invita a la comunidad internacional, a jefes de Estado, a líderes, ¿cierto?, que pueden aportar obviamente en esta conmemoración o pueden jugar un rol relevante en esta conmemoración. Pero los detalles de esas invitaciones y de la presencia de distintas instituciones la van a conocer al momento de realizarse, ¿no?, en el momento oportuno. Ahora tenemos un calendario de iniciativas, no solamente lo que va a ser el mismo acto del 11, sino que también, por ejemplo, el día de mañana, que se inicia la campaña pública, Acuérdate del futuro, Democracia siempre, que también son llamados y campañas a poder reflexionar a lo largo y ancho de nuestro país, a toda la comunidad nacional, en todas las regiones, tanto sociedad civil como no civil, sobre la importancia que tiene la memoria en relación al futuro que queremos construir. Entonces, aquí todos son protagonistas, todos son importantes, no solo una institución. Es el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la sociedad civil organizada, la cultura, los medios de comunicación también, la comunidad internacional. Todos tienen que tener un espacio y una participación en un tema que es fundamental
para comprender nuestra historia, nuestro presente y para hacer un mejor futuro. Y también a nivel internacional, dado los estándares que hemos dado para conversar de estos temas en materia de derechos humanos y democracia. ¿Y se excusaron las autoridades del ejército por no haber asistido?